fue. In a world of intellectual misery, liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the big brothers are charged with keeping its flame alive! Otro episodio de The Big Brother Podcast, el podcast en el que hablamos de libertad, poder, dinero y sociedad. En esta oportunidad conmigo están Julio Piraldi, José Jauregui. Vamos a estar hablando de las posibles elecciones en Venezuela. Vamos a tocar el tema de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y también de la guerra en Irán. Les recuerdo a todos, nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos cuenta en YouTube, The Big Bros Pod. Tenemos cuenta en X, Spotify y en TikTok. Nos fallaron los otros dos, pero ya va, que estoy teniendo aquí un... perfecto. ¡Oh! Miren, tenemos un invitado especial. Nosotros normalmente tenemos 2 minutos de odio. Creo que en esta oportunidad todos los minutos van a ser de odio con Esteban. Así que, para quienes no lo conocen, Esteban es host de Claro y Directo, uno de los canales, es de España, ¿verdad, Esteban? Ese canal, si no me equivoco, es español. No, americano 100%. Es americano, sí, no sé por qué 100%. tenía la idea de que tenía, ok, perfecto, tenía la idea de que era español, y también es el director o el jefe de Contrapoder, un medio de comunicación en Venezuela que le hace saber a todos sobre las noticias más importantes de Venezuela en los Estados Unidos y el mundo entero. Así que de verdad que nos da un gusto que estés aquí con nosotros, Esteban. Vamos a estar hablando, como te dije, de las elecciones en Venezuela, elecciones de medio término, y vamos a tocar el tema de la guerra en Irán. Y primero que nada, yo no sé si... A mí me gusta comenzar con una pregunta. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han hecho este especie de juego de que le preguntan a las personas, respondan rapidito. Si pudieras nacer en un animal, ¿qué animal serías? Esteban, ¿qué animal serías? ¿Y por qué? Águila, 100%. Un águila, ok. Julio, ¿qué animal serías tú? Un lobo. Un lobo. No. ¿Y tú, Javi? Un oso. Un oso. Eso tiene sentido. Ok, está bien. Yo quizás sería un perro para ser flojo toda la vida y ojalá me toque una buena familia. Un gato doméstico. No soy fan de los gatos, pero bueno. Pero fíjense que yo me conseguí un video bien chévere con respecto a eso. Ya se lo voy a compartir aquí en la pantalla. Y creo que este dio en el punto. Este les ganó a todos. Este nos ganó a todos. Ya lo voy a compartir aquí en la pantalla. Sí, claro. Soy un Terian, ¿no me ves? Y me identifico como cucaracha. Y me di cuenta que me sentí identificado como cucaracha cuando me empezaron los pensamientos comunistas. Un día me levanté y dije, odio al capitalismo. Y después dije, ¿qué clase de cucarachón yo soy? En realidad, mi trabajo es bastante fácil. Es no hacer nada, comer lo que vea en el piso, lo que me encuentre, dormir de día, despertarme de noche. Es bastante sencillo. Mi familia me apoya. Mi familia nunca me había apoyado. Y ahora mi familia me apoya como nunca en la vida. ¿Cómo no van a estar de acuerdo si ellos fueron los primeros que se dieron cuenta? Me dijeron una vez, tú eres una cucaracha de la sociedad. Ellos tienen visión. ¿Verdad que él nació para eso? Por supuesto que tuve referentes en esto de ser un Terian cucaracha. Mi nombre artístico, bueno, se le dice artístico, pero mi nombre de Terian es Nicolás Fidel. Como puedes ver, tomé el nombre de mis mayores referentes, los cucarachones mayores. ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Con las mujeres ahora me tienen miedo, pero no es nada raro porque siempre me han tenido miedo. Y entonces es como, por fin soy lo que quiero ser, diga lo que digan la gente. Me acuerdo la única cita que yo he tenido con una mujer, se fue corriendo. Yo no era Terian todavía no era Terian, pero se fue corriendo. Me acerqué y le dije al oído,
el comunismo es el futuro. Estoy bastante molesto con la comunidad Terian. Todos se piensan que son lobos, perros, husky siberiano, perro del Himalaya, con tanta cucaracha que hay en este mundo. Y nadie se siente identificado como cucaracha. Yo, como Terian cucaracha, no puedo ser amigo de un Terian lobo. ¿Cuándo tú has visto una cucaracha y un lobo? Me considero Terian mosquito porque usurpo, porque chupo. No, que si una cucaracha nadie es un sapo. Yo no he visto un Terian sapo tampoco. En todos lados están. Podemos hacer una quedada, nos arrastramos en el piso, comemos basura, hablamos mierda. Cualquier cosa, los que vayan a salir del closet Terian, que me contacten, voy a hacer amistades porque yo no soy el único. Cualquiera que vaya a salir del closet Terian, dice el carabazo. Yo no sabía que existía un closet. Como cucarachas no se bañan, le faltó eso. Comunistas no se bañan también. Sí. Bueno, vamos a entrar en el primer tema. El primer tema va a ser las elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque hubo una declaración de Marco Rubio, que la voy a compartir aquí en la pantalla también, y entonces obviamente todos los amantes en Venezuela de las elecciones y del tema electoral y del negocio electoral se volvieron locos diciendo que las elecciones en Venezuela están muy cerca. Están muy cerca porque Marco Rubio lo dijo, y bueno, si nosotros consideramos que Marco Rubio es el gobernador de Venezuela actualmente, pues todo lo que él diga es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir las declaraciones aquí de Marco Rubio y luego vamos a conversar sobre ese tema y les tengo preguntas con respecto al tema electoral en Venezuela. It is substantially better than it was 9 weeks ago, where this could have gone in a very different direction. And frankly, a lot of the so-called experts on many of your outlets were predicting this is going to be catastrophic and the whole thing's going to fall apart and it's going to descend into chaos. And that has not happened. But we got to keep on top of it. It has to keep moving in this direction. The trend line is good, but it needs to be sustained. This is still a process of recovery, and then you can move into that period of transition to something. In the end, here's the bottom line. For Venezuela to achieve its potential, which means to attract the kind of investment it needs to truly rebuild its economy and achieve its potential, it will need to legitimize its government through an election. And they know that. Voy a preguntar primero a Esteban. Esteban, hay elecciones en Venezuela muy cercanas. ¿Qué opinas tú? Que no tengo que opinar, José Miguel, porque precisamente la persona que llevó a cabo la operación, que arriesgó todo, estamos hablando de capital político, que puso recursos, que recabó la inteligencia que era necesaria y que al final terminó ejecutando la acción, me refiero al presidente Donald Trump. Él ha dicho que eso no es algo en el corto plazo. Cuando, por ejemplo, Marco Rubio hace mención a esto, él no ha hablado de ningún tiempo. Acá los únicos que han puesto tiempo son precisamente los mismos adictos a las elecciones de siempre, que bueno, a mí me llama poderosamente la atención cómo siempre le exigen a los terceros lo que nunca le exigen a su liderazgo político, lo que nunca le exigen a esas personas que sí les prometen como que ciertos resultados en ciertos periodos de tiempo. La administración de Donald Trump ha sido muy clara. De hecho, cada vez que, por ejemplo, al presidente Trump le preguntan, él habla de años. Hay unos que están insistiendo, no, que a final de este año eso se puede hacer, cosa que es totalmente falsa. No hay forma de hacer elecciones al final de este año, al menos que, no sé, bueno, depuren todo el sistema en julio para que entonces puedan hacer su campaña en el resto y, bueno, tener después el proceso limpio en diciembre. Yo no veo el desmoronamiento de todo un Estado y de todo un sistema en los siguientes meses. Si esto ocurre, precisamente sería quizás en el mejor escenario, yo creo que a mediados del año que viene, y ese sería el escenario como que más optimista, entendiendo que entonces este año sí puedan desmantelar el sistema y el año que viene puedan enfocarlo en las campañas y bueno, lo que normalmente sucede en estos procesos. Pero es que sencillamente algo que tiene el venezolano, sobre todo estas personas que bueno, están acostumbrados es a esa vía, es manipular y bueno, como uno dice, buscar la quinta pata al gato. Yo quiero entender esto, y entonces por eso es que digo que Marco Rubio está diciendo que las elecciones están más cerca que nunca. Hasta los momentos eso no ha pasado. El propio Rubio ha dicho que acá están en un proceso de varias fases. Está la fase de estabilización, está la segunda fase, escuchen bien esta, porque esta creo que nos puede afectar a todos. Él habla de una reconciliación, ¿no? Y entonces luego efectivamente se vendría al otro proceso. No veo las condiciones todavía para que esto suceda. No hay garantías electorales. El mismo sistema que cometió el fraude
en el 2024, el mismo sistema que cometió el fraude en el 2018, en el 2013, es exactamente lo mismo, solamente que, bueno, más solidificado porque a medida que pasa el tiempo ellos logran depurar aún más absolutamente todo. Te voy a poner algunos elementos que hacen falta por unas elecciones limpias en Venezuela. Depuración del registro electoral permanente. ¿Cuánto puede tomar eso? El cambio de las autoridades electorales. Eso quizás es lo que menos toma tiempo, porque bueno, cambiar unas cabecillas es fácil y sobre todo cuando tienes una pistola en la 100, que es básicamente Estados Unidos presionando. Que se abran las embajadas, porque si son elecciones limpias, todos los que estamos fuera de Venezuela, en teoría deberíamos tener la opción, de querer o no, o sea, ya eso queda de parte de cada quien, pero deberíamos tener la opción de registrarnos y de poder votar. El proceso, como dije, de campañas, ¿no? De una campaña normal que implique, bueno, recaudación de fondos, eslogan, recorrido en el país, etcétera. El retorno de los políticos que se encuentran en el exilio y de los exiliados que también quieran regresar, que quizás no sean políticos reconocidos, por así decirlo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de unas cuestiones que toman su tiempo y bueno, el que está hablando ahorita de elecciones, al final es la misma persona que, bueno, prometían que en el 2024 a través de elecciones todo se iba a solucionar. Creo que es una enfermedad, por eso hay que llamarlos votadictos. Al final se trata de eso. Julio, ¿tú crees que las palabras de el secretario de Estado se está refiriendo específicamente o le está dando aires al venezolano de que unas elecciones están en conversación y que van a ser muy pronto? Estoy completamente de acuerdo con Esteban en cuanto a las elecciones y el tiempo que tarda eso en llevarse a cabo, si se quieren llevar a cabo de la manera correcta. Yo no creo que Venezuela vaya a tener unas elecciones por lo menos en 2-3 años. Ahora bien, una campaña política, eso es algo completamente diferente. O sea, apenas los americanos se llevaron, no había llegado Maduro a Nueva York, apenas se lo llevaron y ya Delcy Rodríguez estaba pintando eslogan y poniendo vallas en Caracas y en Venezuela. O sea, campaña política sí va a haber. Y yo creo que ya comenzó. Y incluso la vieja oposición ya está montada en esa campaña política también. Pero elecciones, mira, sí, es lo que dice Esteban. Eso es un proceso que tienes que depurar las instituciones, tienes que arreglar los registros electorales. Tiene una cantidad de cosas antes de que podamos tener una mediana confianza de que eso tiene algún tipo de seguridad para los resultados. Si no, y si deciden hacerlo con apuro, yo te garantizo que tú vas a tener a un Balaguer en Venezuela. Delcy Rodríguez se va a convertir en el Balaguer de Venezuela. Sabes que en una oportunidad hablando en el podcast acá conversamos y yo, si mal no recuerdo, creo que José Jauregui dijo, bueno, pero ellos han dicho que las fases se pueden solapar unas a otras porque siempre se ha mencionado el orden de las fases, ¿no? La primera es la estabilización y la seguridad, la segunda es la fase económica y de último la fase de la transición política, sería la última. Y si mal no recuerdo, José Jauregui creo que fue el que dijo conversando que estas se podían solapar una con otra. ¿Tú ves las elecciones solapándose con alguna de las otras fases? ¿Te parece que lo que dice Marco Rubio es definitivamente un canto al nuevo proceso electoral dentro de Venezuela? A ver, claro, coincido con lo que dice Julio Esteban, que obviamente no se puede llevar a cabo una elección rápida, sobre todo en un año, incluso creo que 2 años es imposible, porque imagínate, solamente el proceso de depurar el registro o el padrón electoral. O sea, vamos a decir, tienes que ir otra vez centro por centro, tienes que empezar a sacar cubanos, personas registradas que no son venezolanas, o sea, tienes que volver a sacar cédulas, tienes que volver a censar prácticamente al país para saber quién realmente es quién. Eso no lo vas a hacer en un año, imposible. Y sobre todo viendo lo que está pasando ahorita, donde no hay, más decir, hay seguimiento de Delcy para hacer cosas, pero son muy puntuales que no están yendo en esa vía, o sea, que por ahí no va. Sí es cierto, yo comenté en programas anteriores sobre el solapamiento, porque vamos a decir, la fase de estabilidad no es una fase que vas a recuperar en 2 años, 3 años. Entonces, vamos a decir, necesitas depurar las Fuerzas Armadas, depurar la justicia, depurar, vamos a decir, todas estas bandas, guerrillas, círculos bolivarianos, todo el engranaje montado a través del narcotráfico, todo eso. No vas a decir que voy a esperar a terminar esto para iniciar otro plan, no. O sea, tienes que ir en conjunto, tienes que ir rápido, y yo creo que eso es lo que lleva al punto que iba a comentar, y es, Marco Rubio se está dando cuenta de algo, y es que Delcy no tiene legitimidad
internacional, porque vamos a decir, tú estás diciendo, ok, son del régimen, son parte del régimen, y tú la pusiste ahí como gobernante, y no me da confianza. ¿Por qué? Porque todas las leyes, la constitución, todo el Estado es funcional a ellos. Entonces, claro, yo cómo voy a ir a invertir si me pueden quitar igual mañana, así, si Trump se va, me van a quitar mañana mi inversión. Yo no puedo ir a invertir, yo no puedo ir a gastar plata porque no me estás dando una seguridad. Entonces, claro, el gobierno de Trump se ha enfocado más en el petróleo, ahorita, bueno, fue el ministro de infraestructura, de transporte, pero eso no está quitando la parte fundamental de un Estado, de sus instituciones. No lo estás limpiando, no estás limpiando otra vez derechos individuales, libertades, constitución, justicia, órganos del Estado. Si no quitas eso, obviamente estás construyendo sobre un castillo de arena, porque la gente no va a venir a Estados Unidos y va a tener que negociar con Delcy, bueno, yo tengo petróleo, yo tengo esto, pero van a ser negociaciones que básicamente van a ser como de la nada, como tenía Venezuela con China y Rusia. El día que caiga alguien, se fueron esas relaciones, como se están yendo ahorita las de China y Rusia. Entonces yo creo que ellos se están dando cuenta de ese problema y tiró esto como entendiendo que hay que ver una forma de legitimidad rápido un gobierno para que realmente atraiga la inversión económica, pero el problema aquí no es tanto económico, es muy social, muy institucional. Claro, y Marco Rubio lo ha dicho en otras entrevistas. Marco Rubio ha sido muy claro al decir que ellos no reconocen al gobierno de Venezuela como un gobierno legítimo y que, bueno, es Estados Unidos el que está llevando las riendas de lo que pasa en Venezuela, y el del Cirato prácticamente, como lo llama Dakar aquí, es simplemente un aparato que está montado ahí para ayudar a desmantelar todo el sistema represivo dentro de Venezuela, principalmente, diría yo, empezar a ejecutar los cambios bajo la amenaza de la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a llevar a cabo una acción militar y que los que faltan, que todos queremos que caigan, también caigan. Pero él ha sido muy directo en ese sentido y él no anda con juegos. Y a mí me gusta mucho la expresión que utilizó en una oportunidad describiendo a Trump, diciendo que Trump no es, en español, que no juega carrito. O sea, Trump no juega carrito. Él es un presidente que hace lo que dice que va a hacer y que cumple lo que promete. Y ellos están muy claros en eso. Ahora, en el video ese que se hizo viral, el primer video que vimos de Marco Rubio, él habla en orden de las fases, y la fase electoral la menciona porque está dentro de las fases que se han mencionado para el plan de Estados Unidos para Venezuela. No significa que porque él diga la palabra elecciones, ya van a ocurrir mañana. Lo que pasa es que hay muchos venezolanos y los amantes del todo el aparato electoral que inmediatamente escuchan las palabras elecciones y ¡prum!, le salen los simbolitos de la moneda en los ojos, porque para ellos ha sido un negocio. Ahora, hablando de la necesidad de reformar el registro electoral permanente, de asegurarse que las condiciones para elecciones, yo puedo jugar como abogado del diablo, esto se lo voy a preguntar a Esteban, yo puedo jugar como abogado del diablo y decir, bueno, María Corina puede decir, y el equipo de María Corina, que ellos ganaron las elecciones el 28 de julio del 2024 con el sistema electoral que hay actualmente, y además hay declaraciones de países oficiales, y creo que entre esos está Estados Unidos, que dicen que Maduro no es legítimo porque el otro le ganó, ¿no? O sea, entonces, si hay apoyo internacional con respecto a las elecciones del 28 de julio, si supuestamente nosotros estamos seguros de que fue María Corina y su equipo y Edmundo González los que ganaron, porque no hay condiciones en el sistema actual para tener elecciones. Qué gran pregunta, pero es que, José Miguel, eso parte de un error, y es creer que Maduro es ilegítimo por el 28 de julio, o que así lo ha reconocido Estados Unidos. El propio Marco Rubio, en varias oportunidades, pero eso sí no se hace viral en Venezuela, me pregunto por qué será, ha dicho que Nicolás Maduro es ilegítimo desde el 2019, por lo menos de manera oficial por parte de los Estados Unidos. El propio Marco Rubio dijo, ni siquiera Joe Biden, que bueno, hizo todo lo que hizo, reconocía a Nicolás Maduro. Eso te lleva a concluir que la ilegitimidad de Maduro no parte del 28 de julio. Y ese es el problema con llevar a cabo operaciones cuando no se tiene un plan, por así preciso, para hacerlo cumplir. Porque acá lo que se dijo es que efectivamente había un plan, no para demostrar el fraude, porque repito, ya Maduro era ilegítimo, dicho así por el propio Marco Rubio, te estoy hablando del año pasado, o sea, pasadas ya esas elecciones. Sino que era todo un proceso que se venía arrastrando y bueno, esa ilegitimidad se mantenía. Pero acá lo que se había prometido no era precisamente demostrar un fraude por encima de él, porque esto ya se ha demostrado. Lo único acá distinto, y podría ser hasta brillante,
es que, bueno, se usó el tema de las actas, que eso es, por así decirlo, lo más fácil de entender y por eso es que tuvo el impacto mediático que evidentemente tuvo. Pero acá lo que se había prometido era que se iba a remover a Nicolás Maduro del poder. Acá se dijo en diversas oportunidades que se contaba con el 80% de los militares. Si tú cuentas con el 80% de los militares, no debió haber hecho falta una operación por parte de un gobierno extranjero de los Estados Unidos, porque tú el propio 29 o 30 o 31 de julio o en agosto o en septiembre o en octubre o en noviembre o en diciembre o el 10 de enero cuando regresaba el mundo supuestamente, pudiste haber armado una operación para con militares venezolanos, bueno, llevar a cabo esto. Entonces, yo no creo, José Miguel, que el problema acá sea precisamente el demostrar el fraude. Acá el problema es cómo llegas al poder. Y fíjate que yo era uno, y lo he dicho en varias oportunidades, yo estaba convencido que Estados Unidos no iba a llevar a cabo ningún tipo de operación en Venezuela. ¿Por qué? Porque acá hay unos traumas con el tema de las intervenciones militares, y hay que decirlo, que cuando Donald Trump toma una acción, él no lo hace pensando en lo que piensa José Miguel Pérez o José Jauregui o Julio Peraldi, sino en lo que piensa Adam Smith, en lo que piensa Linda Johnson y en lo que piensa, no sé, Emma Bacon, ¿no? De Pensilvania, de Ohio y de Alabama, porque al final esos son los que tienen el peso electoral acá. ¿Por qué deja él a Delcy Rodríguez? Precisamente porque él no quiere empantanarse. Y yo no tenía ni, como dicen en inglés, en mi tarjeta de bingo, que él se iba a poder entender con Delcy Rodríguez a sabiendas de que es la vicepresidenta del individuo que él dijo que era ilegítimo y que evidentemente sacó del poder. Pero eso lo que te demuestra es que efectivamente, José Miguel, no hay una estructura sobre la cual apalancarse. Acá el problema no es demostrar o no un fraude. Acá el problema es cómo tú llegas al poder y cómo te mantienes en el poder. Y eso es lo que Estados Unidos quiere evitar a toda costa, tener que poner botas en el terreno y, bueno, sacrificar nuevamente o poner en riesgo a sus soldados. Fíjate que la operación fue perfecta, no hubo ninguna baja, pero hubo un individuo que salió herido, que ahora está en andadera. La gente no entiende que si esa operación hubiese salido mal, el costo político para Donald Trump hubiese sido tremendo. Porque acá, repito, hay unos traumas con ese intervencionismo militar. Entonces, yo no creo, repito, que el problema sea la demostración del fraude, que el problema sea que alguien siquiera dude que una persona, el que sea, porque uno habla de María Corina, tú pones a una mata de mango en contra de Maduro y en unas elecciones limpias, la mata de mango te gana. Es así de simple. El rechazo del régimen venezolano está demasiado alto. Acá la gente no es que votó. Fíjate quién fue el candidato. No fue María Corina, fue Edmundo. Tú me vas a decir que fue que Edmundo movilizó y motivó. No, es que la gente está harta del chavismo. Te lanzas tú, Trump mañana te alza la mano. No, es José Miguel mi candidato. Vas a ganar tú. Es así de simple. Pero por eso mismo el problema es el sistema. Porque ¿de qué te sirve a ti demostrar el fraude? ¿Quién está ahora en el poder? No continúa el mismo sistema, no continúa precisamente el mismo chavismo. Y eso es a lo que estas personas están apuntando actualmente, y tiene que haber, si van a haber unas elecciones, tiene que haber unas condiciones para que no solamente se demuestre fraude, sino para evitar que haya ningún tipo de fraude. O sea, tiene que haber una depuración para que, en vez de ser el Vijamoroso el que salga a leer unas cifras que estadísticamente eran imposibles, porque no sé si ustedes se acuerdan, las cifras daban exactas, ¿no? 72% y 28%, pero exactas, .000. Eso nunca pasa en la cantidad de votos. Un poco para que vean lo descarados que fueron. Bueno, tiene que haber unas condiciones para que quien sea que esté en el poder electoral lea unas cifras reales, para que quien sea que esté en el poder, que en este caso es Delcy Rodríguez, reconozca los resultados, para que los militares no tumben al que quede. Y eso es justamente lo que es complicado. No demostrar el fraude. El fraude ya lo han demostrado 1000 veces. Lo que pasa es que la gente no se acuerda por lo que mencioné. El tema de las actas es lo más fácil de entender. Pero María Corina Machado ya fundó Súmate. Súmate en el 2004 mandó un montón de informes técnicos, y a la gente se le olvida esto, quizás nunca se enteraron, a la Unión Europea explicando el fraude del año 2004. Para que se entienda desde cuándo viene el tema de las pruebas. Andrés Velázquez con acta, lo que pasa es que eso fue una gobernación, pero eso no se recuerda. Con actas en mano, demostró que le robaron las elecciones en Bolívar. Entonces, el problema no es ese, el problema es cómo ejecutar o cómo hacer respetar esos resultados y cómo hacer valer, odio este término, la voluntad del pueblo. A mí no me gusta usar la palabra pueblo, ¿no? Para que justamente el que llegue, bueno, pueda tener estabilidad política. Ese es el gran problema, y precisamente por eso es que no hay condiciones electorales, no es por un tema de que puedas o no demostrar el fraude. La voluntad de los ciudadanos. La voluntad de los ciudadanos suena un poco más interesante. Fíjense que yo quiero hablar del Cirato, y quien lo ha mencionado aquí es Dakar. Justamente lo tengo por aquí, lo voy a agregar. Acaba de entrar como buen hispano, llega tarde.
Como buen hispano, llega tarde a la conversación, ¿no? Yo llegué a las 3 de la tarde, yo llegué a la hora de la La cuota convocatoria. racializada del podcast llega tarde. Mira, te voy a resumir rapidito. Estamos hablando de las supuestas elecciones en Venezuela por las declaraciones de Marco Rubio, que no sé si las has visto o no. La gente en Venezuela se volvió loca diciendo, ay no, que van a haber elecciones porque ya nuestro gobernador dijo elecciones. Y entonces cuando dice elecciones, ya las elecciones van a pasar el fin de semana que viene. Yo tengo una pregunta para ti, que eres el que ha hablado del Cirato. ¿Tú sigues viendo el del Cirato hasta el 2030 de acá? Bueno, te voy a responder como político. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque me da la oportunidad de destacar varios aspectos que son importantes a considerar. Mira, la verdad es que esto es algo que depende netamente, bueno, no netamente, pero en principio, de la voluntad que tenga nuestro presidente Donald Trump y la administración de los Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente, a Donald Trump le quedan 2 años, si mal no recuerdo. ¿Cuántos años le quedan? ¿2, 3? 3. Vale. 3 años. Eso sería 2029, entonces estaría yo fallando por 1 año. Pero lo que yo no veo es lo que acaba de decir Esteban. Aprovecho para saludarte. Bueno, nunca, sí, ya lo saludo por aquí porque cada vez que le escribo por Telegram no me responde, entonces bueno, por aquí lo saludo. ¿Cómo hace los Estados Unidos para garantizar, como han dicho ya las tres, yo creo que debemos tomar por cierto que hay un plan de 3 fases, el plan trifásico que han dicho desde el día 1, ¿no? Estabilización, recuperación y transición. ¿Cómo hacen esa transición? Que cuando estamos hablando de elecciones, estamos hablando ya de la etapa de transición, si no tienes ya bien consolidada la etapa de la estabilización. Entonces yo sí veo todavía el del Cirato por un buen rato, porque lo que acaba de decir Esteban, ¿cómo garantizas tú, cómo haces valer? Un verso sin mucho esfuerzo y ahora de seguro te van a contratar para la campaña. Del Cirato por un buen rato. Del Cirato por un buen rato. ¿Cómo haces tú para mantener la estabilidad del país ganando con la mate mango, ¿no? Porque como dijo Esteban, tú pones ahí la mate mango y la mate mango va a ganar. Entonces, ¿cómo haces para mantener, si no es con lo que queda ahora del chavismo, con lo que queda del Rodrigato, porque yo lo llamo Rodrigato, es lo que mantiene la estabilidad de todo lo que es el Estado? Así que sí, la respuesta es sí, todavía veo por un buen rato el Rodrigato. Mira, otro verso. Llegó tarde, Dakar llegó tarde y llegó con un Pero eslogan poético. para el chavismo. Quiero agregar algo, Me preocupa. rapidito, José Miguel, porque creo que es importante. Hay una señora llamada Rachel Campos Duffy, que es un ancla de Fox News acá, y es además la esposa de uno de los miembros del gabinete del presidente Donald Trump, el secretario de Transporte. Ella ha seguido muy de cerca el tema de Venezuela, porque además, bueno, Fox News sacó la versión en español, Fox Noticias, y es una de las que está como ancla allí, porque pues afortunadamente es bilingüe. Ella fue la que entrevistó, por si no se acuerdan, o si no la ubican, al secretario de Guerra en uno de los, no fue en el portaaviones, sino en uno de los destructores, en uno de los buques esos que movilizaron, no recuerdo cuál fue, pero eso fue al inicio de la movilización en el Caribe. Recientemente ya estaba, no como presentadora, sino en un panel de Fox News. Recientemente estoy diciendo ayer. Y ella, como periodista y esposa de un miembro del gabinete, dijo: me preocupa que la administración de Donald Trump se está sintiendo muy cómoda con Delcy Rodríguez. Así lo dijo. Repito, yo no estoy en condiciones para criticar a Donald Trump, porque más allá de, incluso si todo sale mal, él hizo lo que nadie había hecho, que fue sacar a Maduro, y además en 2x1, porque se llevó a Silita Linda también con él, ¿no? Hay que decirlo. Pero eso es una posibilidad también, que, bueno, se logra entender tanto. Uno al final no sabe, pero lo está diciendo una señora que, bueno, ha venido cubriendo lo de Venezuela, que ha tratado, o es una de las que ha impulsado a María Corina acá a través de los medios de comunicación, y dijo eso ayer en un panel en Fox News. Entonces,
Eso es una cosa que yo creo que apunta también a lo que está mencionando Dakar, bueno, con el tema de las condiciones electorales. Bueno, fíjate que tú lo mencionas, yo no traje el video, lo debí haber traído, pero lo vi y cuando vi las declaraciones de ella con respecto a María Corina, dije, oh, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, porque estamos hablando de la necesidad de acelerar el proceso y de acusar de que la administración Trump se está sintiendo cómoda con el del Cirato y de repente menciona la pasión que puede sentir por María Corina o la relación que tiene con María Corina y empiezo a conectar los puntos, ¿no? María Corina, elecciones, pero José etcétera. Miguel, voy más allá, perdón que te interrumpa otra vez. ¿Ustedes vieron lo que publicó Magali Meda, la mano derecha de María Corina, en Instagram? No, yo no. No, ok. Hay un caricaturista que él tiene rato siendo afín a María Corina, incluso cuando María Corina era el patito feo de la Mesa de la Unidad, ¿no? Que se llama Roberto Weil, me imagino que lo conocen, uno de los caricaturistas de Venezuela. Él publicó una caricatura en donde estaba Trump, tenía a Delcy como una marioneta, tenía a Enrique Márquez porque bueno, ustedes saben la sorpresa esa de Enrique Márquez en el discurso del Estado de la Unión como una estrella, y Delcy Rodríguez, siendo controlada por Donald Trump, estaba armando una estatua como una especie de rompecabezas de Hugo Chávez. Algo así como que Trump está salvando al chavismo. Básicamente fue la denuncia del caricaturista, o sea, para que entiendan. Bueno, Magali Meda compartió eso en sus redes sociales y ahí se quedó y ya hay gente que ahora lo está denunciando en redes sociales. Va más allá incluso del tema de la afinidad, como menciona José Miguel, de la periodista / esposa de un secretario del gabinete. La propia mano derecha de María Corina, o sea, expresó ahí un descontento con la administración actual, básicamente los está acusando de salvar al chavismo. El equipo de María Corina no le contestó a Rick Scott, senador de la Florida, uno de los grandes aliados de la causa venezolana, y no solo de la causa venezolana, de María Corina. Ella, a nivel personal, es una de las personas que más lobby le hizo para que justamente Donald Trump la recibiera en la Casa Blanca, y no tuvieron ni siquiera la decencia de contestarle, mira, no puedo, no, lo dejaron en visto, lo dejaron en azul. Entonces, hay una desconexión enorme, y yo creo que es por el descontento de que, bueno, ellos pensaban que Trump iba a sacar a Maduro, decía, acá está tu poder, María Corina, y listo. Y no funcionó de esa forma porque, repito, el tema de los traumas con intervenciones, Estados Unidos no quiere empantanarse en ninguna parte, esa es la verdad. Yo tengo el video del senador aquí, pero quiero que ese lo partamos cuando entremos en el tema ya más preciso con respecto a María Corina y lo que pasó de la invitación y todo eso. Pero a lo que iba con lo de las declaraciones de esta periodista que menciona, Esteban, es el hecho de que nosotros estamos viviendo el efecto TikTok. Todo lo queremos para allá. Y todo tiene que pasar en 15 segundos y todo tiene que pasar muy rápido. Y entonces empiezan a surgir todas estas presiones de distintos puntos en los que las personas creen que porque alguien dijo que se va a hacer algo dentro de Venezuela, eso ya puede ocurrir de la noche a la mañana. Y estamos viviendo en esa fantasía de que las cosas ocurren de la noche a la mañana. Yo creo que nosotros no conocemos, no sé, Julio, si de repente yo estoy equivocado y te menciono a ti porque creo que tú eres el mayor del grupo, si hay alguna administración que haya sido más rápida que la administración Trump, porque la administración Trump es violenta, llevando a cabo sus cambios y dice voy a hacer esto y para allá va, y es demasiado impredecible, cosa que la hace poderosa, y hasta se dice que la única forma de conservar la posición de imperio como país en el mundo es siendo impredecible, que ningún imperio ha logrado sostenerse, no, pero siendo impredecible, y esa es una característica. No vamos a hablar de los imperios ni nada por el estilo, pero sí vamos a tocar la necesidad y la urgencia que tiene mucha gente de que las cosas ocurran. Tú trabajaste con 20 Venezuela, Julio, y creo que 20 Venezuela siempre ha sido promotor de todo el asunto democrático, obviamente por el pasado de María Corina, la relación de María Corina con Súmate, el hecho de que en Venezuela todo lo queremos resolver con unas elecciones, hasta los divorcios prácticamente se resuelven con elecciones dentro de Venezuela, o sea, una cosa pasada. ¿Tú crees que el equipo o todo el aparato del equipo de María Corina puede estar tratando de empujar para que ocurran elecciones dentro de Venezuela? Porque
ellos saben que ellos son los posibles ganadores de esas elecciones. Yo no veo a más nadie ganando, siendo honesto. Yo no veo a Enrique Capriles Radonsky ganando, yo no veo a Leopoldo López ganando unas elecciones, yo no veo a Delcy Rodríguez ganando unas elecciones, yo veo a María Corina ganando unas elecciones dentro de Venezuela. ¿Tú crees que puede haber ese interés y por eso ellos hay todo este aparato? Y yo siempre lo he dicho, María Corina es la que tiene las mejores conexiones en los Estados Unidos, aunque se diga lo que se diga y no se diga las cosas que no sabemos. Entonces, fíjate que tenemos una periodista en los Estados Unidos tratando de empujar esa narrativa, ¿no? De que hay que apurarse, de que ay, se te parece que está muy cómodo con el del Cirato, etcétera, etcétera. Vemos a María Corina rechazando o ni siquiera respondiendo la invitación del senador Rick Scott para el SOTUS, y ahorita les comparto el video para que lo vean acá. Puede estar la administración, el equipo de María Corina empujando para que las elecciones se lleven lo más pronto posible. Mira, la verdad, no te podría decir, yo salí de 20 Venezuela hace ya más de 5 años. Y yo nada más cubrí la parte de Australia para ellos. No me extrañaría que ese sea el caso, y no me extrañaría porque bueno, somos venezolanos y esa es nuestra tendencia. El venezolano, el político venezolano, creo que era, no sé si era Lepage el que decía que los políticos venezolanos son unos estrategas de botiquín, y eso es lamentablemente una realidad. No sabemos ver a largo, ni siquiera a mediano plazo, ni a largo plazo. O sea, todo es al corto plazo y tratando de lograr las cosas muy, muy rápidamente sin pensar en todas las diferentes cosas que podrían estar pasando que influencian los resultados. Que si María Corina, yo no me extrañaría que haya el equipo de María Corina y María Corina misma esté empujando para que haya una aceleración en el proceso electoral en Venezuela y no se estén no se estén obteniendo los resultados que ellos quieren. Tenemos que entender, y esto es un error de la oposición en general. La oposición en Venezuela nunca entendió que nunca quiso entender, nunca se quiso dar por entendida, porque son varios casos, que estaban lidiando contra una organización criminal. Y la organización criminal nunca va a abandonar el poder si no es por la fuerza. Y por tanto, nunca se prepararon para ese posible enfrentamiento o para una transición de poder donde se requiriese fuerza para soportar el proceso. Y por tanto, en el momento actual no tenemos capacidad, ni María Corina ni ningún otro político en Venezuela, de asumir la responsabilidad de tomar el gobierno, porque toda la fuerza está concentrada en las manos del chavismo. O sea, imposible en este momento que haya una transición pacífica cuando todas las armas y toda la capacidad de violencia están concentradas en el chavismo. La oposición nunca se preparó, estúpidamente, nunca se preparó para ese escenario. Por tanto, y ahora tenemos que entender, somos afortunados los venezolanos de que el momento geopolítico puso de nuevo a Venezuela en la balanza, porque hoy en día nuestros recursos son necesarios para que los americanos puedan competir con China. Y esa es la razón en verdadera por la cual los americanos entran a Venezuela, no a liberarnos. Eso, vamos a dejarnos de cuentos. Esto siempre es un negocio. Y aún así, y se lo agradezco al presidente Trump por lo que hizo, pero a mí tampoco me extrañaría que si el del Cirato o el Rodrigato, como quieran llamarlo, le da las garantías mínimas al gobierno americano de que van a tener su suministro de recursos y que va a haber un cierto nivel de estabilidad en el país, el gobierno americano sencillamente se conforme con eso. Y eso es culpa, la responsabilidad de que eso llegue a ser así va a ser de la oposición venezolana por nunca haberse querido preparar para enfrentar el dilema que tenían enfrente, el verdadero dilema. Una negación absoluta de que el enemigo con el que estamos todavía lidiando es un enemigo violento, es un enemigo criminal, es un enemigo al que no le importa, la moralidad no le importa matar gente, mató gente a gusto en los últimos 25 años. Como nunca quisimos entender eso, hoy en día estamos pagando esas consecuencias. No me extraña que sí, que el equipo de María Corina esté tratando unas elecciones, pero ellos son también parcialmente, aunque han sido, hay que reconocer que han sido de los mejores que la política venezolana ha podido dar, ellos son en gran parte también culpables de que hoy en día Venezuela no esté preparada para lo que viene. Sí,
Les voy a compartir el video para que la gente no crea que nosotros estamos especulando de lo que hace María Corina y que es porque somos enemigos de María Corina y nosotros, ¿qué proponemos? ¿Qué propones tú, Esteban? ¿Qué propones Jauregui? ¿Qué propone Julio Piraldi? Bueno, aquí está la declaración del mismo senador Rick Scott diciendo que él envió la invitación y que no fue ni siquiera respondida, y ya vamos a profundizar sobre eso. Déjenme compartirla aquí en la pantalla. No, we invited her. My office invited her to be my guest at the State of the Union, and we did not hear back from her team. What do you think is that? I don't know. La invitaron, ni siquiera respondieron. Le preguntan al senador que por qué, dice que ni siquiera lo sabe. Y luego empezó, porque es que el mariacorismo o maricorismo, como se le llame, maricorismo suena muy feo. Tiene un aparato mediático pesado. Y ellos inmediatamente empiezan a viralizar automáticamente todo lo que quieren viralizar. O sea, yo eso no se los critico. Eso es parte del trabajo que hay que hacer cuando estás en política. Me parece que tienen un muy buen aparato para lograr hacer impacto mediático rápido, aunque ese impacto mediático sea equivocado o sea cualquier cosa que justifique a la líder absoluta, y que ella siempre sabe lo que hace. Ella siempre sabe lo que hace, y esto lo repiten demasiado. Ella siempre sabe lo que hace. Ahora, se ha especulado mucho del por qué ella no respondió a esa invitación. Algunos dicen que es porque ella hubiese querido estar invitada por el mismo Trump para que la mencione, ¿no? Y como no fue el mismo Trump el que la invitó, pues entonces no iba a ir porque nadie la iba a mencionar. Y la otra es que supuestamente su círculo, que no es de mucha confianza, ¿no? Porque te andas rodeando siempre de comunistas, ok, por eso es que tu círculo no sirve para nada, pero alguien en el equipo que recibió la invitación no la pasó, y entonces se perdió, se traspapeló. Se traspapeló. Esteban, eso tiene sentido. Para nada, porque si esa fuese la realidad, conociendo ese aparato, como tú dices, de propaganda, porque al final eso es lo que es un aparato de propaganda que ellos tienen, ya supiera, digamos, ya se sabría quién es el responsable públicamente y lo hubiesen votado. O sea, si ese es el escenario, ¿no?, en el que se traspapeló. Yo escuché por ahí también gente en los grupos, porque lo que estaban era buscando excusas, no, que se le había dañado el teléfono. Y yo digo, y que eso le mandan que un mensaje por WhatsApp, no es una comunicación oficial de la oficina que le llega un correo. Acá lo importante es que justamente no hubo respuesta de ningún tipo, porque tú puedes negar, mira, no puedo porque me estoy recuperando de las 80 costillas que me fracturé saliendo de Venezuela, no puedo porque se me dañó el teléfono, no puedo porque tengo 80,000 compromisos como Premio Nobel de la Paz, no puedo atender la invitación de un senador de los Estados Unidos que me ha ayudado porque, bueno, yo soy más importante que tú, pero tú puedes contestar lo que te dé la gana. Acá lo importante es que no se contestó, repito, lo dejaron en azul. O sea, esa es la mejor comparación. Si es alguien del equipo es muy fácil, porque repito, esta gente tiene un buen equipo de propaganda. Hubiesen señalado al responsable, mira, el responsable fue José Miguel y ya lo votamos, y ya automáticamente quedan reivindicados, porque así lamentablemente esto funciona en el venezolano. Entonces no es una excusa creíble, ni una ni la otra. Ay, qué bueno, que porque no fue Donald Trump el que me invitó. Bueno, efectivamente, pero te había invitado un senador. Por lo menos podías ir para el show, porque tu equipo de propaganda te hubiese mostrado, mira, acá está María Corina como invitada de Rick Scott y se tomó una foto con el militar que arriesgó la vida, pues el que salió herido, Eric, se me escapa el apellido, al que condecoraron allí en el Estado de la Unión. Eric Slover es el apellido. Okay. Hubiese podido tomarse fotos con otros senadores, con otros congresistas, con gobernadores. O sea, ahí está todo el centro del poder de los Estados Unidos. Entonces, incluso, fíjate, a pesar de lo irrelevante, digo irrelevante porque a nivel práctico no tiene tanto peso que te invite a alguien que no sea el presidente, pero incluso para ese equipo de propaganda que tú mencionas, José Miguel, les hubiese servido para fotos. Entonces yo digo, es que hasta para ellos mismos fue un error. Yo no entiendo por qué no fueron más allá de por el tema, pues,
del ego, pero les hubiese servido como parte de la propaganda. Aquí está nuestra líder en el discurso del Estado de la Unión, invitada personalmente por Biscop. Acá se tomó foto con el otro, con aquel, con esto, o sea, y al final no lo hicieron. Entonces, no es creíble ninguna de las excusas que han puesto y yo creo que para mí eso lo que es una muestra es de la desconexión que hay e incluso del descontento por parte de ellos, bueno, conforme lo que está haciendo Donald Trump, que llevó a Enrique Márquez, que ahora se está entendiendo con Delcy Rodríguez, etcétera, etcétera. Auregui, ¿tú crees que María Corina debió haber ido aunque no fuese invitada por Donald Trump? ¿Y qué pudo haber hecho para que la cosa... Esteban prácticamente lo está diciendo y lo hemos mencionado, que tienen un aparato de propaganda bastante pesado en Venezuela, pero ¿tú crees que estratégicamente hubiese sido inteligente? Bueno, sí, vamos a mostrarnos aquí aunque no salgamos en la primera pantalla, y bueno, lo que hacemos es que lanzamos un poco de fotografías de María Corina con todas estas personas que fueron con toda la que se pueda fotografiar en el evento y la convertimos a ella en el principal contacto de Venezuela con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que sí, o sea, como dice Esteban, yo creo que fue un fallo pésimo de todo el equipo de evento de Venezuela, que está el círculo íntimo, pues, porque eso tiene que llegar al círculo íntimo de María Corina, o sea, que como dices tú, puede ser que haya alguien que le está saboteando la mesa por debajo. Obviamente, como dice Esteban, ir como invitado, pues no es lo mismo. Puede ser Pizarro. Sí, cuidado. Otros por ahí que están en Washington, ¿no? Pero, van a decir, si tú vas como invitado, están las cámaras. Y seguramente Trump también se hubiese enterado que estaba ahí, porque obviamente se lo iban a decir. Entonces yo creo que hasta Trump así no hubiese sido su invitado, lo hubiese nombrado. Hubiese dicho, aquí está María Corina con nosotros. ¿Sabes? Eso no, seguramente Trump no lo iba a dejar tampoco pasar por alto. Por más que sea una invitada que él no llevó personalmente, pero las cámaras también lo hubiesen enfocado. Entonces, como dice Esteban, estás perdiendo un foco de propaganda, de marketing político, donde te das a mostrar de que, de repente Trump no te está prestando mucha atención porque llegó esta persona, pero todo el escenario político de Estados Unidos va a estar ahí, va a querer hablar contigo, va a querer preguntarte, va a querer entablar algún tipo de relación, reuniones próximas. Entonces creo que sí perdieron una oportunidad gigante y creo que también es fatal no responder. O sea, creo que el silencio a la final, primero te da espacio para especular, todo el mundo puede especular. Entonces, si todo el mundo especula, pues tú opinas lo que tú quieres y si nadie te sale a contradecir, pues es eso. O sea, si yo digo que es que no le importa, es lo que no le importa y yo puedo hablar de eso todo el tiempo y hasta que no salga alguien a decirme, que de hecho yo voy con otra excusa que leí de alguien, no sé quién, que decía que ella no fue porque no quería como darle mucho brillo a que ella hubiese estado ahí, que no sé qué, que quería estar en otro perfil más bajo. Es que no hay perfil más bajo, o sea, porque va a decir, si tú quieres algo, ¿verdad? Cuando tú quieres algo, tú tienes que buscar metértele por los ojos a esa persona que tú quieres. Entonces tú tienes que metértele por los ojos a Trump y demostrarle que tú eres la persona que es la más capacitada y decirle, mira, ¿sabes qué? Ese que invitaste es un chavista, ese tipo, ¿verdad? Está rodeado de chavistas que han estado con Chávez, que han robado y básicamente despotricar contra lo que está rodeándose Trump, que es lo que tomando el tema anterior, de que la señora esta que es esposa del ministro de Transporte le preocupa. Y es que creo que lo que preocupa es que realmente no hay cambios sustanciales en libertades, por lo menos ley de amnistía, todavía sigue habiendo una presión sobre presos políticos y demás, que obviamente eso preocupa porque, digo, cualquier régimen te puede dar libertad económica, pero no necesariamente libertad individual. Entonces, claro, yo puedo decir que está cómoda porque no ha habido ningún cambio sustancial en eso. Las fuerzas públicas siguen siendo totalmente chavistas, todo sigue en manos del chavismo, entonces obviamente es una preocupación que realmente en ese espacio María Corina puede usarlo para potenciar eso. Porque Trump hace lo que quiere porque es Trump, pero también escucha lo que le dicen y le susurran a su oído. Entonces, si yo le digo, mira, todos esos son chavistas, han robado, han matado, han sido cómplices, le tienes que meter la idea por los ojos. Si no le metes la idea por los ojos, qué mejor escenario que que seguramente cuando termina el discurso van a una cena, van a otro lado. O sea, tienes miles de oportunidades o puertas abiertas ahí. Y haberlo perdido creo que fue fatal y no haber respondido me parece aún peor y fingir demencia.
Ante esta metida de pata, Julio, ¿cuál crees que es políticamente la estrategia correcta para responder? Inventarse toda esta serie de excusas es parte de una campaña o de respuesta política normal dentro de estos aparatos, de estos movimientos, de estos partidos, o simplemente están reaccionando y lo que vemos, las incoherencias que han dicho, es simplemente porque no tienen una respuesta o no quieren dar la verdad? ¿Cuál crees tú que debió haber sido? Si tú estás en esa situación y dices, mano, nos perdimos esta oportunidad, ¿cuál crees tú que debería ser la reacción para por lo menos ablandar el silencio, quedarme callado y no decir nada, ni siquiera reaccionar, o dar una declaración sobre la verdad? Mira, se nos traspapeló, si es que fue cierto, o simplemente tratar de desviar la atención y hablar de otras cosas, porque ellos lo han tratado de hacer, han tratado de desviar publicando unas declaraciones del mismo Rick Scott, en el que él dice que él es muy amigo de María Corina, etcétera, etcétera. Entonces ellos han tratado de bombardear las redes sociales con eso. ¿Cuál crees tú que debería ser la reacción estratégica desde el punto de vista de campaña para que eso no trascienda de manera negativa? Mira, lamentablemente en el mundo político actual los políticos no reconocen errores. Bueno, no sé si en el pasado será igual, pero un político difícilmente te va a reconocer que se equivocó. Eh, yo no sé qué habrá sido lo que ocurrió en el campamento de María Corina, pero lo que yo haría sencillamente es responder al senador Scott y decirle que lo lamento mucho, que se traspapeló, decirlo lo que haya sido la verdad que ocurrió, o sea, o que sencillamente se decidió no ir. Lo que pasa es que ya la falta se cometió y ya se demuestra una falta de criterio. Si es que fue una falta de criterio, ya se demuestra que eso es lo que está ocurriendo. O sea, y eso les deja a ellos con una imagen muy mala ante quien era su principal aliado, que es Scott. A esa persona, al senador Scott, ellos le debieron haber respondido independientemente de cualquiera que fuese la situación. Y haberle explicado las razones por las cuales no iban a ir, si es que tenían alguna razón por la que no iban a ir. Si María Corina estaba enferma, si María Corina había decidido que no quería ser el centro de atención, lo que sea, ellos tenían que haberle dicho a su sponsor en Estados Unidos, que es Scott, cuáles eran las razones por las que no iban, y decirle sencillamente no vamos y ya. Y está bien, eso podría ser válido. Como dijeron Esteban y dijo José Jara que antes, todavía parece ser un error porque desaprovecharon una oportunidad. Y además que es estúpido para un venezolano no ir a tomarse unos whiskies gratis. Pero mira, ¿cuál es la acción correctiva? Lo primero es hablar con quien es tu sponsor y pedirle disculpas, básicamente. Pero de nuevo, un político en el mundo actual difícilmente hace eso. Vamos a ver qué hace María Corina. Y si fue se traspapeló en alguna parte, bueno, en ese caso hay que encontrar a la persona que fue culpable y poner al frente de lo que hizo. No es nada. Miren, para cerrar el tema de las elecciones en Venezuela, yo quiero tocar una cosa que se especula muchísimo, y es el hecho de que la razón por la que los venezolanos deberíamos estar presionando elecciones dentro de Venezuela lo más pronto posible es porque ¿qué pasa si Trump pierde las de medio término en los Estados Unidos y que son ahorita en diciembre? ¿Y qué pasa si pierde el Senado? ¿Y qué pasa si pierde la Casa de Representantes? ¿Y qué pasa si pierde y ya no puede tomar las decisiones con la libertad que las está tomando actualmente y decida que bueno, que por más que quiera hacer algo en Venezuela no tenga el poder para hacerlo y se nos traspapele la transición dentro de Venezuela? ¿Ustedes creen que el resultado de las elecciones de medio término en los Estados Unidos puede afectar lo que pasa dentro de Venezuela? Dakar, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es necesario tratar de presionar eso? Porque muchas personas dicen que probablemente Trump está en una posición bastante riesgosa con respecto a esas elecciones. Hay el tema migratorio, hay el tema de lo que lo acusan de autoritario, etcétera, etcétera, hasta la misma guerra en Irán, que la vamos a tocar un poco más tarde. Hay algunas personas que incluso dicen que les podría jugar en contra. Hay demasiada especulación con respecto a eso, pero obviamente la gente está preocupada de que Trump no siga teniendo el mismo poder.
el año que viene para llevar a cabo las siguientes fases del plan de los Estados Unidos para Venezuela. ¿Tú crees que es necesario y es clave que se tomen decisiones antes de que se pueda perder electoralmente en los Estados Unidos el poder de Trump? Repito, esto es algo que nada más depende de ellos. Yo creo que la clave interna, la política venezolana, los factores políticos de Venezuela tienen poco que decidir allí. A mí lo que me preocupa es quién está empujando, quién está loquito por hacer elecciones. Pues el mismo Alacrina, el montón de alacranes que se montaron con Capriles, que después se montaron con Guaidó, y bueno, el María Corinato, para no decir la palabra que tú dijiste, ¿no? Pero vuelvo otra vez al discurso que estaba dando antes. ¿Cómo se garantiza desde adentro la estabilidad del país si los que tienen las armas del Estado es el chavismo? Entonces, repito, nosotros no estamos para elecciones, el país no está para elecciones. Es lo que tú habías comentado antes, ¿no? Que tenemos esta electoralitis que no sé a qué se debe porque no han solucionado nada. Entonces todo el mundo cree que con las elecciones se va a solucionar algo. Que el problema no son las elecciones, señores. El problema es cómo estabilizar por la fuerza, mantener la estabilidad del país. Y eso es lo único que lo pueden garantizar. Son los señores que están en la Casa Blanca, que son los que ahora están dando, bueno, esta especie de tutelado, esta especie de protectorado político que es Venezuela ahora. Y entonces hay que dejar que esa gente trabaje y nosotros desde adentro, el escenario político, las fuerzas políticas dentro de Venezuela no pueden hacer nada. Y por supuesto, yo en lo personal no estoy de acuerdo con ir a elecciones. Yo voy a combinar dos temas aquí y aquí voy a traer a Esteban nuevamente. Voy a combinar el tema de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y el tema electoral en Venezuela, porque bueno, como dije, se está especulando muchísimo. ¿Tú crees que hay que tomar decisiones rápidas, Esteban, antes de esas elecciones? ¿Tú crees que Donald Trump y el Partido Republicano está en riesgo de perder alguno de los sectores políticos dentro de los Estados Unidos en esas elecciones? Si eso pasa, ¿cómo crees que quedaría Venezuela y el caso de Venezuela en ese sentido? Y si ese miedo, ese riesgo justifica que aceleremos el paso nosotros, los venezolanos, presionando a la administración Trump, que no deberíamos estar presionando a nadie, porque saludos, presidente, o sea, usted el que manda y punto. Pero el riesgo parece tener sentido cuando lo pones desde ese punto de vista, ¿no? Y dices, bueno, ok, puede perder las elecciones, pierde poder y ya no puede llevar a cabo todo lo que se supone que debería llevar a cabo. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo lo ves tú? A ver, José Miguel, hay muchas aristas, ¿no? Porque si el problema son las elecciones, fíjate que después de que Donald Trump hizo lo que hizo ese 3 de enero, ¿no? Que por cierto recién se van a cumplir 2 meses, o sea, la gente quiere de la noche a la mañana algo que no ha pasado en 27 años y le están exigiendo al que en 2 meses ha hecho más por Venezuela que a todo ese liderazgo que, bueno, en 27 años lo que ha hecho es jugar para la tiranía. Pero, ¿por qué digo que hay muchas aristas, no? En primer lugar, si el problema son las elecciones, déjenme decirles que los demócratas, una de las críticas que le tienen al presidente Trump es que no está acelerando lo suficientemente rápido para las elecciones. Así que bueno, ganen o pierdan los republicanos, el tema electoral, gracias a los demócratas, se va a mantener allí en la palestra. Quizás por motivaciones erradas, ¿no? Porque ellos sencillamente la plataforma actual de ese partido es llevarle la contraria a Trump. Entonces, como Trump está diciendo que no hay condiciones para elecciones, ellos tienen que automáticamente presionar por eso. Y si es así, los venezolanos con electorality, como dijo Dakar, bueno, deben entonces apoyar a los demócratas en estas elecciones. Pero si hay unas cuestiones que son fundamentales y que además los vimos desde que inició el despliegue en el Caribe el año pasado. Y es que en varias oportunidades, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, hubo iniciativas para evitar que ese despliegue continuara. Y en algunas oportunidades sí digamos, estuvo muy cerca, ¿no? De el Congreso en ambas cámaras aprobarlos, en algunas, incluso por ejemplo en el Senado, recuerdo que hubo una de las resoluciones que sí pasaron, que era la más tibia, pero poco a poco iban ganando votos y te demuestra que efectivamente, si esa mayoría se pierde o se disminuye por lo menos, estaría en riesgo, bueno, cualquier otro tipo
de operaciones, sobre todo entendiendo que Del sí en teoría lo que está haciendo, lo está haciendo, repito, porque tiene una pistola en la sien. Entonces, si el Congreso es capaz de quitarle ese poder al presidente, bueno, muy posiblemente, más allá del proceso electoral, el proceso de transición, el proceso de desmantelamiento de esa estructura, se vería en riesgo. Pero eso además también me lleva a qué puede pasar en medio término, porque allí tiene ya entonces los dos escenarios, los demócratas impulsando esto, también tratando de bloquear las iniciativas militares, y bueno, los republicanos que estarían, por supuesto, montados en lo que sea que es la estrategia del presidente Donald Trump. Pero, ¿qué puede pasar allí? Y lo digo porque hay mucha especulación de que automáticamente los republicanos van a perder o los republicanos van a ganar. Mira, hasta los momentos es incierto. El Senado es prácticamente imposible, por no decir imposible, en política nunca digas nunca, que se pierda. Porque hay que entender que el Senado cada tanto lo que hace es cambiar un tercio de su estructura. Y las que están en juego hoy actualmente están en manos de los demócratas. Es decir, que los republicanos en teoría podrían o mantener el poder que tienen o incluso ampliar esa ventaja. Es muy poco probable, pero muy poco probable que esa ventaja se disminuya o que incluso se pierda. O sea, en el peor escenario lo que va a hacer es disminuirse de 53 senadores que tienen, más el voto del vicepresidente para desempate, quizás lo disminuyan a 52 o 51. Y aún así ese escenario es improbable, porque los escaños que están en juego están actualmente ya en manos de los demócratas. Hay uno en Arizona, por ejemplo, hay uno en Georgia, el que entiende un poco del sistema acá sabe que esos son estados péndulos. New Hampshire, que es un estado demócrata, el candidato republicano es sumamente popular en ese estado, porque es hermano de uno que fue gobernador, también republicano, pero es un republicano, digamos, un poco más libertario. Sumamente popular esa familia, de apellido Sununu, los pueden buscar. Entonces, por eso digo, el Senado es prácticamente improbable que se pierda. La Cámara Baja es otro tema. También hay que entender esto. Las elecciones de medio término tradicionalmente las gana el partido de oposición. Incluso Ronald Reagan, que la gente lo recuerda como el tipo popular, que evidentemente lo era. Ronald Reagan perdió sus elecciones de medio término. O sea, para que se entienda que no es una tragedia, porque el americano tiene como que solamente de no le quiero dar todo el poder por todos los años a la persona que está en el poder. Tradicionalmente vota por el opositor, incluso si el opositor es un loco. ¿Cuál fue la última elección de medio término que la ganó el gobierno? Fue Bush hijo. ¿Por qué la ganó Bush hijo? Porque ocurrió un atentado en las Torres Gemelas, que eso hizo, digamos, impulsó ese sentimiento nacionalista, patriota, de unidad nacional, que puso a la gente que votara en favor del partido de gobierno, porque era el partido que le estaba respondiendo a los terroristas que causaron el hecho más trágico, por lo menos en la historia moderna de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que Bush gana esas elecciones de medio término de su primer mandato. Ya las otras incluso las pierde. Obama, todo el mundo se acuerda, el tipo popular perdió las dos elecciones de medio término. Trump perdió la suya, Biden perdió la suya. O sea, ese es el comportamiento tradicional. ¿Cuál es el elemento acá interesante? Se habla de la popularidad de Donald Trump. Revisen cualquier encuesta. Hay unas que le dan 40 y tanto, hay unas que incluso son más osadas y le dan 30 y pico. Es decir, si son las de 40 y tanto, eso es una popularidad normal en un presidente de los Estados Unidos. No normal, incluso buena, ¿no? Las otras, bueno, sí se podría hablar de un presidente impopular, lo cual llevaría a que la gente vote por el partido de oposición. El gran problema acá es que incluso si tú agarras esa encuestadora que dice que Donald Trump tiene un apoyo del 35%, lo cual sería una tragedia, esas mismas encuestadoras le dan al partido demócrata, en el mejor de los casos, una popularidad del 30%. En algunos casos menos del 20%. CNN, por ejemplo, le ha dado 18%. Tienes un escenario que es bastante llamativo porque la gente vota por la oposición, pero en este caso la oposición es más impopular. Entonces puede ser, esto es lanzar un dado, puede ser que prevalezca el equilibrio, entonces la gente vote, así no les gusta el Partido Demócrata, por la oposición, o puede ser que la gente diga, estos tipos son unos locos, a mí no me gusta Trump, pero yo prefiero votar por los republicanos, o puede ser que no se motive nadie a votar y que solo se motive la base más fuerte, y allí Donald Trump ganaría, porque Donald Trump tiene su base del 30% del electorado que lo apoya, bueno, haga lo que haga. Eso hay que tomarlo en cuenta. Te aseguro, y esto sí es una especulación que hago, si las elecciones fuesen hoy, mañana las cuestiones pueden cambiar, que acá no va a haber ninguna marea ni roja ni azul, que es como se llaman a esas grandes ventajas. Si ustedes ven que ganan los demócratas o los republicanos, bueno, si ganan los republicanos es tremendo golpe, porque en teoría los demócratas deberían ganar las de medio término. Pero si ustedes ven que ganan los demócratas y la ventaja no es de más de 15 escaños,
yo no creo que se pueda hablar de precisamente una marea azul. Y eso al final es lo que vamos a ver. Y tú mencionabas, José Miguel, esto es otra cosa que también hay que poner, el tema de lo que está pasando en Irán, el tema de inmigración. Esos no son temas que van a ser relevantes en las elecciones. Acá lo que importa es la economía. Si la gente comienza a percibir que en serio en la economía les está yendo bien, que hay unas cosas que se están percibiendo. Por ejemplo, el tema del combustible, todas las encuestas que han sacado, sí, el 80%, el 90%, dependiendo de cuál vea, consideran que siguen significativo la baja en los precios del combustible. Hay que ver si eso se replica a otras áreas de la economía. Si la gente percibe que les está yendo bien en el bolsillo, te aseguro que van a votar por el partido de gobierno. Si no, van a irse entonces con la alternativa. Acá el que te diga que sabe qué es lo que va a pasar, bueno, te está mintiendo descaradamente. Y volviendo al tema central, José Miguel, electoralmente, bueno, los demócratas están allí presionando para eso y en el ámbito militar, allí sí sería evidentemente un golpe porque estoy seguro que los esfuerzos que harán los demócratas es precisamente quitarle ese poder al presidente Donald Trump, porque además ya sabemos cómo se comportan con estos amiguitos de la izquierda de la región. Entiendo entonces que prácticamente el venezolano no debería estar utilizando de excusa las elecciones de medio término para tratar de presionar que las cosas se hagan más rápido de lo que deberían pasar dentro de Venezuela. No debería haber esa necesidad porque lo que ocurra prácticamente no cambia la realidad de que el plan se vaya a seguir ejecutando o siga teniendo altas probabilidades de que el plan se siga ejecutando. Lo que mencionaste de las elecciones en los Estados Unidos y lo que normalmente le importa a la gente, fíjate que creo que lo vi y no lo guardé inmediatamente. Creo que es un mensaje de Trump en su red social Truth, diciéndole a los estadounidenses que aguanten la compra de casas, que viene un momento mejor. Obviamente, yo siempre he tenido en mente que, como tú dices, el aspecto económico es quizás la cosa más importante, y yo creo que migración también, el asunto migratorio juega un rol muy importante, no tan cercano como el de la economía, pero sí lo suficiente como para poder mover las elecciones de un lado para otro. El tema migratorio es uno de los claves ahí, y especialmente porque se trata de Trump y sabemos que sus políticas no son populares dentro de la masa, pero aunque sean correctas, pero bueno, pero creo que ellos van a utilizar el asunto económico para tratar de ganar las elecciones, y muy seguramente esto de la tasa de intereses que ya todos los indicadores económicos parecen mostrar que son suficientes para que se reduzca, y cuando eso pasa normalmente el mercado de real estate gana un repunte, etcétera, etcétera. Tocando un tema más económico, es muy probable que lo vayan a utilizar para la campaña, y lo que veamos cercano a las elecciones sea un empuje del asunto económico para que de repente los republicanos se puedan hacer con la mayor cantidad de puestos posibles y sigan siendo mayoría. Ahora, volviendo al tema de Venezuela, le voy a preguntar esto a Dakar y a Julio. Supongamos que hay elecciones, ¿no? Sí, ya es el momento correcto, vamos a hacer las elecciones. Sea este año, porque lo aceleraron de alguna manera, sea el año que viene. Yo sigo sosteniendo que una transición no dura más de 18 meses y más o menos de eso se podrá estar hablando a mediados del año que viene. ¿Quiénes creen ustedes que serían los candidatos? No nos vayamos a enredar demasiado en eso, porque quiero cerrar este tema y que pasemos al siguiente, pero ¿quiénes creen ustedes que entrarían y dirían, cónchale, esta es mi oportunidad? Ya no mencionemos a María Corina, porque yo estoy convencido de que María Corina va a ser, ¿no? Pero Dakar, en el chavismo, ¿quién va a ser? Le pregunto a Dakar, en el chavismo, ¿quién va a ser? Y Julio, ¿quién crees tú que podría ser, adicional a María Corina, alguien de la oposición que se quiera meter en ese despelote? Y también le voy a preguntar lo mismo a Jauregui si no está de acuerdo con lo que diga Julio. Y le voy a preguntar a Esteban si no está de acuerdo con lo que diga Julio. Pero Dakar, ¿quién crees tú que sería el candidato del chavismo? Tú del Cidato, ¿verdad? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, ok. Oye, esa es muy buena. Esa es muy buena. O sea, ¿tú no crees que Jorge Rodríguez? Yo creo que va a ser Jorge Rodríguez. Yo creo que va a ser Jorge Rodríguez. Yo le quisiera montar una campañita con la pantomima esa que montaron de abrazar a los presos políticos, y buscaron ahí una señora que no tenía ningún preso en ningún lado. Así que yo creo que él va a ser el candidato. ¿Vale? Sí, estaba Delcy, era la primera opción, pero es que Delcy
O sea, Delcy es una mala Delcy es como Kamala, candidata, ¿no? Sí, o sea, Delcy es mejor, la mejor campaña presidencial que puede hacer Delcy Rodríguez es no hablar. Entonces, eso no sirve para una campaña presidencial, ¿no? Entonces, bueno, no es que necesitan ganar las elecciones porque ellos saben que no las van a ganar, pero mantener algún mínimo de forma, ¿no? Entonces, así que yo creo que va a ser Jorge Rodríguez el candidato del chavismo. Eso tiene mucho sentido. Julio, ¿quién crees tú que se va a meter en ese culebrón? Porque dice, bueno, este es mi momento, ahora sí, lo puedo ganar yo, y si no lo gano, saboteo a mi enemiga eterna. Bueno, ya, siéntate un rato. Vamos a comenzar. Primero que nada, Enrique Capriles Radonsky. ¿Tú crees que Radonsky se va a lanzar? Okay. ¿Tú crees que Radonsky no lo va a hacer? Henry Falcón, Manuel Rosales. Ya va, déjame otro que sea incluso más nuevo que eso. Teodoro Pekov ya se murió, ¿verdad? Si no también se lanzaba. ¿Quién más? Henry Ramos Ramos, alumno, porque nunca se... No, Henry Ramos jamás se ha lanzado de presidente. Está Así que no boteado. creo que se vaya a lanzar de presidente. La verdad es que a él le gusta el Congreso. Henry Ramos, Henry Falcón, Manuel Rosales, Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, por supuesto, va a volver a lanzarse. Eso no lo dude. Capaz hace la campaña en España. El Conde del Guácharo, no me extrañaría. Solar. Bueno, por ahora llevo eso. No sé si José Jaregui se recuerda. ¿Quién dice, José? ¿Quién dices tú? Pero tú crees que todos, o sea, no van a hacer algo unitario, todos se van a lanzar. Sí, no, todos se lanzan, no se olvídate. O sea, por lo menos van a hacer una primaria como la otra vez. Una primaria, sí, al menos. Yo creo que van a hacer una primaria, y en esa primaria van a ser como guerra de hienas, y se van a querer comer entre todos como siempre. No sé, Esteban, ¿quién crees tú de la falsa oposición que va a ser el que... O sea, María Corina, sin duda. Pero, ¿quién crees tú que va a ser el que va a resaltar más después de ella? Bueno, no sé resaltar, porque es que acá hay una competencia de quién es más impopular y quién genera más rechazo, ¿no? Pero yo sí creo, algunos de los nombres que mencionó Julio, Capriles estoy segurísimo que se va a lanzar, y Leopoldo López también estoy seguro. Pero hay otras figuras que van a tratar de utilizar ciertas cuestiones también para hacerlo, porque no sé si fue Dakar o fue, no recuerdo quién fue de los tres que dijo, pero que creo que fue Julio, que ya había iniciado la campaña desde el inicio, a pesar de que no hay elecciones, la campaña desde el inicio, desde el 4 de enero ya había iniciado, y no solamente por parte del chavismo, sino también de esta falsa oposición. Delsa Solórzano salió de esa clandestinidad rara en la que estaba, y lo primero que dijo fue, yo me quedé en Venezuela y mis hijos también. ¿A quién estaría atacando? Me pregunto yo. ¿Y por qué la estaría atacando después de que está esa foto en donde ella le agarra la mano cuando van a las primarias? Ay, sí, María Corina hizo campaña. Pregunto yo por qué ese ataque. Lo mismo Leopoldo López. Ahí armaron, no sé si se acuerdan de esa reunión hace poco, unos días atrás, y estaban toditos allí tratando de serrucharle. Y ojo, lo digo yo no como defensor del chavismo celeste, ¿no? Pero hay que decirlo, le quieren serruchar el puesto a María Corina. O sea, esta misma gente de la que ya se rodeó. Entonces, Delsa Solórzano, Capriles, Leopoldo López, Enrique Márquez. Yo creo que él va a tratar de utilizar que Trump lo mencionó. Esa va a ser su campaña. Trump me mencionó. Y se va a lanzar. A la gente se le olvida que Enrique Márquez fue otro candidato el 28 de julio. Estaba Edmundo González, apoyado por María Corina, y Enrique Márquez se lanzó su plataforma y salió además en la boleta del Partido Comunista de Venezuela. A la gente se le olvida eso. Del Partido Comunista, claro. Por eso, del Partido Comunista. Entonces, él ya mostró sus intenciones y estoy seguro que se va a lanzar. Respecto al chavismo, yo no estoy de acuerdo con Dakar. Yo creo que la candidata va a ser Delcy Rodríguez. Porque ya, repito, es la que ha hecho campaña desde que inició todo esto. Y yo estaba viendo una encuesta hace poco de los liderazgos en Venezuela, ¿no? Obviamente ganan primero Marco Rubio, que va de primero, luego Donald Trump, y luego comienzan los otros, María Corina, que tiene un apoyo positivo, qué sé yo. Pero cuando te vas al chavismo, hubo algo que me llamó la atención, que yo no lo entiendo. Todos están en negativo, lo cual me parece excelente. Pero Maduro estaba en negativo 54, algo por el estilo, y Delcy estaba en negativo 20.
Y yo digo, pero ¿cómo va a haber tanta diferencia? O sea, le lleva 30 puntos a Maduro, ella no forma parte de ningún sistema. Entonces, eso me lleva a pensar que el tema de la campaña y de cómo ella está haciendo con Trump y qué sé yo, es algo que posiblemente lo esté preparando. Va a ver si hay unas mejoras económicas, a ver si esa cifra de negativo, bueno, pasa por lo menos a positivo, y si le toca hacer un fraude, que no se tenga que robar el 40% de los votos, sino un 5, un 6, algo que sea un poquito más decente. Yo creo que esos van a ser los candidatos. Pues yo estoy de acuerdo con Dakar, y yo me voy a quedar con Jorge Rodríguez. También a mí me parece muy normal el chavismo de que el que esté en el poder le dé el pase al otro. Pues. O sea, yo sí veo a Delcy Rodríguez diciendo, bueno, yo me aparto y aquí viene el líder, mi hermano. Listo, o sea, así lo veo. Con Se nos olvidó respecto Guanipa. a todas las hienas de la falsa. Guanipa. Se nos olvidó Guanipa. Oye, se nos olvidó Guanipa. Se nos olvidó Y cuidado si ese sí tiene la capacidad de incluso pasarle por encima a María Corina. Cuidado. El resto no. Ese no estoy tan seguro. ¿Y el palo de mango? Ahora que lo mencionas, y juzgando por el hecho de pero que... importante lo que estaba diciendo Esteban. Dame un segundo. Juzgando por el historial de la falsa oposición, es muy probable que veamos un líder nuevo y fresco que no se veía antes. O sea, ahora tiene sentido Guanipa. Ok. ¿Qué ibas a decir acá? No, que lo que estaba diciendo Esteban, que ellos todos están conscientes de que si hay una primaria de la oposición, María Corina los barre, ¿no? Pero peor que en las primarias pasadas, o sea, 90% para María Corina, ¿no? Y 10% para los 18 el resto de candidatos, ¿no? Entonces lo que están es tratando de aprovechar para serrucharle el puesto, como dice Esteban, mientras que ella está en el exterior. Y fíjate que el chavismo ya dijo que no, lo dijo Delcy Rodríguez en la entrevista internacional, que no sé quién, no me acuerdo quién fue la que se la hizo, le preguntó por María Corina y ella dijo, bueno, María Corina tiene que rendir cuentas ante la justicia y tal. Es decir, no va a venir a Venezuela, si viene la metemos presa, ¿no? Así que el 4 de marzo, 5 de marzo, antes de ir una de estas fechas se va, yo no sé qué estás hablando tú de acá. Pero eso fue lo que dijo, vamos a ver, eso fue igual que cuando no dijeron que iban a traer a Edmundo González, no, Edmundo González va a venir cuando estén las condiciones, y bueno, todavía estamos esperando las condiciones. Entonces, bueno, del dicho al hecho, vamos a ver. Pero la cuestión es esa, que todo el alacrinato ese está viendo cómo le serrucha el puesto a María Corina. Mira, sí, estoy de acuerdo. A ver, te voy a dejar a ti cerrarlo para que pasemos al siguiente tema, Jauregui. Bueno, yo como el palo de mango, mira, yo creo que voy a ser más maquiavélico. Mira, la mate mango. Mira, yo creo que, sí, quiero asumir que el chavismo y la falsa oposición son inteligentes, ¿verdad? Creo que ellos tienen mucho tiempo donde han sido cómplices, hasta uno con el otro, y obviamente el poder les juega a uno con el otro a favor. Entonces, yo digo que ellos van a tener que buscar un candidato en común que dentro del chavismo limpie los extremos, ¿sí? Vamos a decir, si Maduro, ¿verdad? O el grupo de Maduro, de Chávez, ¿verdad? Ya tenía problemas con el grupo de Diosdado, porque el grupo de Diosdado es más violento, es más reactivo. Entonces van a tratar de buscar un aliado, ¿verdad? Que sea mucho más afín a ellos. Y ese aliado más afín a ellos puede ser, como bien dijo Dakar, puede ser un Capriles Radowski, podría ser un Márquez, podría ser incluso un Leopoldo López, ¿verdad? Entonces creo que ellos tendrían que jugar a eso para decir, lo hace siempre el comunismo y el socialismo lo ha hecho toda la vida. O sea, yo me alío con mi enemigo que es afín a mí ideológicamente para un fin común, que es destruir al que no es ideológicamente mi aliado, ¿sí? Lo hicieron los nazis, lo hicieron en Alemania, ¿verdad? Cuando Hitler asciende, básicamente era aliado de los comunistas y él era fascista, y su fin común era acabar con todo lo que sea o sonara a capitalismo y liberalismo.
Entonces yo quiero pensar, ¿verdad?, que van a ser mucho más inteligentes y van a jugar a esa estrategia de buscar un candidato que le sea cómoda a ambas facciones, mucho más centroizquierda, mucho más, no sé, progresistas, ¿verdad?, de tener que salir con una plataforma que identifique directamente al chavismo. Creo que sería ese, y bueno, ya por el lado sería María Corina, que le va a tocar desahuevarse y entender que está rodeada incluso dentro de su grupo de chavistas de closet, y que va a tener que hacer una limpieza profunda porque ella mantiene un liderazgo. Y ella va a tener que mantenerlo porque va a tener que luchar ahora contra los que la han apuñalado. Y como dijo Esteban, que cuando en la mesa de la unidad era patito feo, porque me acuerdo que todos hablaban mal de ella, todos la atacaban de extremista, así que ella va a tener que, de una u otra manera, entonces sumarse al lado de la ultraderecha, ¿no? Sí, va a tener que sumar a aquellas personas que están más al extremo de lo que podría ser un Gabriel Radofsky y un Leopoldo López. Que no se vaya tampoco mucho a la derecha, porque en la derecha también hay muchas hienas y se comen entre sí. Así que... Sí. Y estoy hablando de la derecha en general y especialmente la latinoamericana, ¿no? Pero, mire, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a tocar el tema de la guerra en Irán, que, bueno, lleva tiempo, pero comenzó. Antes de eso, yo les voy a mostrar un video para que ustedes vean que los cambios en Venezuela van súper rápido. Les voy a mostrar un video, luego pasamos a ese tema. Déjenme y se los coloco aquí, miren. La gente es tan poderosa en el futuro que va a poder caminar sobre el agua. No, pero bueno, mire, toquemos el tema de Irán. Aquí están las declaraciones de Trump en la madrugada, si no me equivoco, creo que es este video, de lo que está pasando actualmente en Irán, Israel, la guerra en el Medio Oriente. Lo voy a compartir por acá y luego le voy a preguntar a Julio unas cosas con respecto a este tema. Déjenme y coloco. Está en inglés, así que luego le hacemos una... Le voy a pedir a Esteban, luego de que termine el video, que haga la traducción. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. El micrófono es tuyo. ¿Qué nos dijo Trump aquí esta madrugada? Dijo que Edmundo González va a ir a... No, mentira. No, dijo que ya habían iniciado las operaciones de ataque en Irán, y dijo que se trataba de algo, digamos que lo que se estaba haciendo era precisamente porque hay unas amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos en la región por parte del régimen iraní. Eso es todo, que el objetivo es ese, acabar con esas amenazas. No habla directamente de cómo se va a acabar, si es con cambio de régimen o con cualquier otro tipo de cuestiones, pero está hablando de que las operaciones, bueno, son del beneficio de los Estados Unidos y de sus aliados. Julio, ¿por qué es inminente para Occidente acabar con Irán? Bueno, esto van a ser especulaciones. Lo que parecía estar pasando, lo que hace entender esto es que probablemente Irán sí tenía ya la capacidad para construir su arsenal nuclear y decidieron de una vez aniquilarlo. Y eso es básicamente lo que, una de las cosas que decía Trump en su discurso, en lo que era la madrugada de ustedes.
eh, decía que ellos no podían permitir que Irán desarrollase un armamento nuclear. Eh, Se sospecha entonces que las instalaciones nucleares, aunque fueron bombardeadas, no fueron totalmente destruidas o que al menos el material que habían desarrollado para construir las bombas todavía estaba disponible y bueno, ellos tienen que hacer algo. Otra cosa que es importante es que Irán también está formando parte de este encuadre geopolítico en el que Venezuela también es una pieza y razón por la cual Estados Unidos interviene en Venezuela y es el encuadre político, el encuadre geopolítico que envuelve o que circula alrededor de lo que es la configuración de supply o de suministro energético a China. Uno de si nos fijamos detenidamente, Estados Unidos está atacando o está tomando posición en lugares que están proveyendo a China de petróleo barato. Uno de esos era Venezuela, que suplía a barriles de petróleo a China con un gran descuento que se les daba debido a esos préstamos asesinos que aceptó el chavismo en los últimos 27 años. El otro que siempre también le provee petróleo a descuento es Irán. Y el tercero es Rusia, con el cual en los Estados Unidos en este momento está tratando de negociar una paz en Ucrania y para tratar de lograr que sean los americanos los que empiecen a invertir en Rusia y mover esa conexión económico-energética entre China y Rusia. Eso es parte del juego, lo que está en el tablero hoy en día. Irán es una parte, Venezuela es una parte y Rusia es otra. Eso son lo que se ve en la superficie que podrían ser los motivadores de todo esto. Además de que, bueno, que en la región, aunque no se declara abiertamente todo el tiempo, Irán es considerado por el resto de los países árabes, especialmente por los saudíes, como el enemigo principal, incluso más que los israelíes. Los saudíes lo que pasa es que están atrapados en su discurso de los años 60 de los años 50 y 60 con respecto a Israel, pero ellos en el fondo, ellos prefieren lidiar con Israel antes que lidiar con Irán, porque existen unas diferencias muy profundas y muchos años de conflicto religioso entre las dos vertientes del islamismo allí. Entonces, bueno, eso es básicamente el estímulo. Tienes un estímulo regional, la región, incluido Israel y los países árabes suníes, están en contra de Irán. Tienes un estímulo de competencia con China, que lo que está haciendo es que los Estados Unidos está tratando de anular todas las fuentes de energéticas para China. Y lo otro que está ocurriendo, bueno, es el potencial de que Irán ya haya desarrollado el material nuclear para tener una bomba. Y bueno, esos son básicamente los diferentes motivadores para los americanos intervenir. ¿Cómo maneja Estados Unidos tantas guerras al mismo tiempo y tantos movimientos con ese portaaviones? ¿Cómo se llama? Gerardo, el portaaviones Gerardo, viene para acá y de repente, no, mijo, vaya para allá y se acerca. Y una cosa que le mencionaba a Esteban más temprano es cómo funcionan estas guerras actualmente, ¿no? O sea, ya tú sabes que vas a ser atacado, ¿no? Porque los medios de comunicación están diciendo que toda esta maquinaria, no sé si lo vieron ayer, y se supone que anoche, para que vean cómo ocurren las cosas de rápido, anoche cuando estaba preparando la información de la que íbamos a conversar, estaba hablando era de los movimientos que se hacen en términos militares y lo que estaba pasando, dónde estaban los aviones en el aeropuerto, dónde estaban los portaaviones, dónde estaban los aviones de guerra sobrevolando, etcétera, etcétera, y de repente, ¡póquete!, la guerra comenzó, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja tan enormemente Estados Unidos en términos militares y que obviamente mantiene su posición de imperio? ¿Qué hace que Estados Unidos se comporte de esa manera, Esteban? O sea, ¿qué hace que Estados Unidos tenga ese poderío tan grande y pueda controlar al mismo tiempo 5 guerras a nivel mundial? Bueno, antes de responderte eso, José Miguel, un poco para extender lo que estaba diciendo Jauregui, porque él habló allí perdón, no fue Jauregui, fue Julio.
Él habló allí del tema de los saudíes y de Israel. Ya de hecho la propia monarquía saudí dijo que ellos estaban dispuestos a ayudar a esa coalición americana e israelí para atacar a Irán. Se espera que incluso Jordania, creo que Kuwait, porque es que atacaron varias bases en varios países, ¿no? Y entonces todos esos se esperan que también se puedan unir a esta alianza y eso lo que hace ratificar lo que justamente estaba mencionando Julio. Y bueno, ¿cómo Estados Unidos puede hacer eso? Pudiendo, teniendo la capacidad, como tú dices, es un imperio, ¿no? Siempre se habla de las grandes potencias, por ejemplo, con las cuales compiten, que son China a nivel comercial, también en la marina, ¿no? También China, bueno, ahí tiene un gran poder, Rusia a nivel nuclear, pero es que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, incluso en los periodos de decadencia, por ejemplo, lo que fue la administración anterior, no ha perdido como tal ese poder militar. Estados Unidos, militarmente hablando, no es que viene en decadencia, es que, bueno, esa brecha, por así decirlo, se ha venido recortando porque es obvio que a medida que las otras potencias pues crezcan, esa brecha se recorte, pero no es por un asunto de que Estados Unidos haya dejado de ser en algún momento esa gran potencia militar. Y bueno, continuamos siendo el país con más portaaviones del mundo, con unas tecnologías que quizás ni siquiera se conocen. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, yo al final no sé si es cierto o no, pero según testimonios que salieron a medios de comunicación americanos por parte de propios militares venezolanos, se utilizó una bomba que les daba vómitos y náuseas y los hacía sangrar por la nariz. O sea, una cosa podría ser un arma biológica, ¿no? Entonces yo estoy seguro que hay cosas que Estados Unidos tiene que no muestra, como también las tiene China y las tiene Rusia. Y por eso es que se pueden dar ese lujo, por así decirlo. Sigue siendo Estados Unidos la economía más grande del mundo, dobla lo que es, por ejemplo, la Unión Europea. Se me fue el micrófono acá, ¿no? ¿Me escuchan todavía? Sí. Sí, ok. Doblan lo que es la economía, por ejemplo, a nivel de lo que es la Unión Europea, cuando hace 10 años nada más estaban prácticamente al mismo tamaño. Y por eso es que se puede dar ese lujo, porque hay capacidades económicas, hay tecnología militar. Estados Unidos, el departamento en donde justamente más invierte precisamente en el Pentágono. Hay muchísimo derroche, eso también te lo puedo asegurar. Por ejemplo, los dispensadores de jabón en el Pentágono cuestan $120,000, pero bueno, más allá de eso, hay también muchísima inversión que sí evidentemente se termina usando y por eso es que vemos que tiene esa capacidad que prácticamente, bueno, ninguna otra nación tiene. Comprendo. Julio, ¿hay algo con lo que quiera cerrar el tema de la guerra en Irán o Jauregui? Y si no es así, pasamos al Ministerio del Desmadre y a los 2 minutos de odio. Bueno, con Esteban son 120 minutos de odio, pero bueno. Mira, lo último que quisiera mencionar, bueno, 2 cosas para mencionar. Uno, que la operación en Irán probablemente va a ser muy difícil si es que ponen botas en tierra. Recuérdense que atacar Irán significa atacar Teherán, que es la capital, y la capital está pegada al Mar Caspio. El Mar Caspio no tiene manera de entrada para ninguna flota porque es un lago, básicamente, no tiene conexión con el océano. Y además de eso, Irán está protegida por la cordillera montañosa que tiene al norte. Entonces, para que los americanos o cualquier otra tropa lleguen allá, tienen que pasar, o sea, tienen que pasar por un desierto que es muy, muy fácilmente defendible. Fue lo que detuvo a los iraquíes cuando tuvieron la guerra Irán-Irak allá en los años 80. O sea que va a ser una operación complicada, pero bueno, la tecnología ha cambiado y ya veremos qué ocurre de que allá. Además, ellos se encuentran bastante infiltrados por los israelíes. Lo otro que es importante recordar, solamente para darle una idea a la gente de qué ocurre cuando estamos hablando de Irán y del régimen de Irán, y de qué tan terribles son. En Venezuela hemos tenido 27 años de dictadura del chavismo, y en esa dictadura han habido unos cuantos miles de presos políticos en todos estos 20 y tantos años, y hay algunos muertos, indudablemente, que se contarán muy probablemente en los cientos. La dictadura iraní tiene 48 años en el poder. Y hace un par de meses nada más, en 2 días, liquidaron a 20,000 personas por protestar. O sea, esa es la clase de maldad con la que se está enfrentando el mundo. O sea, los chavistas son unos niños de pecho en cuanto a ser malos cuando se trata de compararlos contra Irán. O sea, personalmente,
siento mucho agrado en el hecho de que los bombardeen y los liquiden a los ayatolás. Más allá de sus posiciones religiosas. ¿Sabes en qué siento agrado yo? Que la ley internacional que sigue Trump sea su propia moral. La verdad, porque si seguimos esperando por estas organizaciones internacionales a que lleven a cabo acciones para que la justicia prevalezca y las libertades individuales se respeten, nos vamos a extinguir. Sí. La verdad. Entonces, bueno, vamos a pasar a el Ministerio del Desmadre. Tiene que ver con Venezuela. Yo les voy a compartir un video, déjenme los aparto aquí en la pantalla, aunque creo que la va a tomar completa, sí, aquí está. Déjame y les comparto el video del Ministerio del Desmadre. Aquí está. Donald Trump. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos, ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad. Ella siempre lo ha dicho, vivan los gringos, y ella tiene una gorra de la bandera de los Estados Unidos y la del 45 y 47 aquí, ¿no? Con el Make America Great Again. Yo la he visto, yo no sé si ustedes la han visto. Dakar, mira a tu candidata Delcy, lo que dice, nunca ha sido enemiga de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Dakar? Bueno, hay que lavarse la cara como sea. Pero Jorge Rodríguez no estaba llamando al libre mercado el 6 de enero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese petróleo debajo de la tierra? Como dijo mi abuela, vamos, la abuela serruchándole la cita a Ho Chi Minh. No importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones, ¿no? Eso lo dijo la abuela de Jorge Rodríguez, como todo el mundo sabe. Y lo que necesitamos es que vengan las empresas extranjeras y que haya competencia y haya inversión para transformar el petróleo en inversión social y tal, ¿no? Y bueno, libre mercado, pues a tope, como siempre ha sido el chavismo toda la vida, todo el mundo, todos lo sabemos. A mí me llama la atención es el nivel de hipocresía, el hecho de emitir una declaración de este tipo cuando hay todos los registros de televisión, de medios de comunicación, de redes sociales, de que fuiste enemiga de los Estados Unidos o te consideraste enemiga de los Estados Unidos, los amenazaste públicamente, hiciste absolutamente todo lo que tu ideología te decía que tenías que hacer en contra del imperio americano que quiere tomar el poder del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces ahora vienes y haces una declaración de esta. ¿Se puede ser más miserable que eso? Esteban, ¿se puede ser más miserable que eso? Siempre se puede ser más miserable, José Miguel. O sea, tampoco seamos acá tan optimistas pensando que este es el fondo, ¿no? Pero evidentemente el legado de Chávez que ellos tanto defienden, bueno, como que se le olvidó a la señora Delcy Rodríguez aquel famoso discurso de aquí huele a azufre, ¿no? Como que se le olvidó a la señora Delcy Rodríguez lo que Diosdado Cabello decía el año pasado, hace solo unos meses, ni una gota de petróleo a los Estados Unidos. O sea, estos tipos han tenido que cambiar un giro de 180 grados, cambiar el discurso por completo. Y yo me imagino, bueno, los chavistas no es que sean muy inteligentes, pero yo me imagino la confusión en la que deben estar ahora, porque tras 27 años de adoctrinamiento diciéndote que Estados Unidos es el peor enemigo de la humanidad, tras más de 10 años de adoctrinamiento diciéndote que Donald Trump es la peor representación precisamente de ese enemigo, y ahora resulta que en esa representación para ese mismo enemigo nos la llevamos bien, somos los mejores. Ven en Estados Unidos un aliado, nunca nos hemos odiado. Porque la diferencia que, por ejemplo, gente como Chávez o Maduro daban cuando hablaban de Estados Unidos, decían, nuestro problema no es con el pueblo estadounidense, ¿no? Pero esa era la única distinción que hacían. Acá estamos hablando del gobierno directamente. Estamos hablando de Donald Trump, que repito, desde que ganó en su primera elección era el enemigo absoluto, la peor representación de ese enemigo que son los Estados Unidos.
pero es que vamos más allá. Le vendieron petróleo a Israel, que yo estoy seguro además que eso fue una jugada solo para hacer malo con Venezuela. Porque de cuando acá Venezuela incluso en democracia había tenido esas relaciones de venderle petróleo. O sea, necesita realmente Israel el petróleo venezolano. Lo que le habrán vendido fue una tontería para ser titulares de que, bueno, ahora retomamos entonces también relaciones con Israel, que era el otro enemigo al cual justamente el chavismo ha señalado durante décadas. Entonces, bueno, efectivamente acá estamos viendo es la miseria, pero siempre se puede ser más miserable, José Miguel. Un día de esto sale Delcy Rodríguez con esa gorra que tú has visto, ¿no? Pero sale con esa gorra puesta públicamente. Y bueno, ya Jorge Rodríguez hablando de libre mercado. Pronto Diosdado Cabello va a decir que el socialismo no funciona, que hay que seguir las directrices de las enseñanzas de Margaret Thatcher, de Friedrich Hayek, de, no sé, de Milton Friedman, y que, bueno, Carlos Marx, Friedrich Engels, Fidel Castro no saben nada de lo que estaban hablando. Por eso te digo que siempre se puede ser más miserable. Fíjate, siempre se puede ser más miserable. Lo que quiere decir es que se puede ser cucaracho. ¿Se acuerdan del cucaracho? Que siempre puede ser cucaracho, ¿no? Identifícate como cucaracho. Ahora que estamos en la era de los Terian, identifícate como cucaracho. Dakar no lo vio porque como buen latino llegó tarde, pero lo verás en el video para que entiendas de qué estamos hablando. Ahora, voy a pasar a los 2 minutos de video. Tiene un fallo técnico ahí, porque una cucaracha no es un Terian. Bueno, un Terian es un mamífero, placentario, así por que... Por llegar tarde no lo entiendes, por llegar tarde. Mira, les voy a compartir los 2 minutos de odio, que no es más que un extracto muy preciso de este video que acabamos de ver ahorita. Déjenme y se los comparto. Ya va. Aquí vienen los 2 minutos de odio. ¿Dónde te tengo, videito? Aquí estás. Miren esto es precioso. Ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos. Venezuela nunca ha sido país que amenaza. Ahí tienen, con un hijo así, ¿para qué quiere uno enemigo, no? Julio, ¿qué te parece? Mira, yo lo que creo es que ustedes están transgiversando todo lo que pasó en ese video. Ustedes son la derecha, ustedes son la derecha rancia socialista. Ustedes son nacionalsocialistas, ustedes son fachos. Eso es lo que pasa. Es que José Miguel busca justo el instante del video para sacarlo de contexto. Qué malo es, de verdad. Totalmente. No. Yo lo que creo es que Nicolás Estas son las juntas con Esteban. Esas son las juntas con Esteban. Por eso yo le dije, ahorita vamos a tener 120 minutos de odio, porque es que es la junta con Esteban. Está aquí, está ahí. Entonces, es la junta con Esteban. ¿Qué tal, no? O sea, de verdad que con un hijo de ¿para qué quiere uno enemigo? ¿No? Aplaudiendo al país que capturó a tu papá. Claro, es que cualquier país normal, si a ti te bombardean el país y te secuestran al presidente, la declaración de guerra es inmediata. Pero esto no, esto lo que hacen es reabrir la embajada, se traen a la embajadora, se traen al ministro de Energía, un abrazo, besos, se llaman por teléfono. A la CIA. Le dan medallas. Le dan medallas. Bueno. Pero lo que pasa es que Nicolásito, en teoría lo estaban llamando para que se lo llevaran también a Nueva York, y yo por eso creo que él está aplaudiendo, para que no se lo lleven. Es muy probable, pero bueno, muchachos, por ahí los dejo. Les agradezco muchísimo, Esteban, gracias por el tiempo. Sé que estás acostumbrado a entrevistas mucho más cortas y a participaciones mucho más cortas, a pesar de que estás en vivo 24/7. Ya Esteban tiene su avatar de inteligencia artificial, así que tengan dudas cuando ven a Esteban en un video, muy probablemente no es Esteban, es su inteligencia artificial, que ya tiene el avatar. Cuando vean una publicación de odio, muy seguramente no es Esteban, es su avatar que ya está programado para eso. Pero bueno, les envío un abrazo y estamos pendientes de lo que pasa. Elecciones en Venezuela, no se apresuren, eso todavía no tiene que ocurrir. Cambio y fuera. Chao, gente. Chao.